Hola a todos y bienvenidos a esta mesa redonda en la que vamos a intentar explicar a los futuros médicos residentes de nuestro país las bondades de la especialidad de hematología y hemoterapia y resolver dudas prácticas sobre la residencia, rotaciones y elección de hospital. Desde una perspectiva meramente periodística me gustaría destacar un titular, y es que la gran revolución que viene experimentando la especialidad de hematología y hemoterapia en los últimos años, en las últimas décadas, es evidente, fruto de años y años de investigación. Y es que la hematología, y a lo mejor no todo el mundo lo sabe, es y sigue siendo pionera en innovación. Y además banco de pruebas de muchos de los grandes avances de los últimos años, sobre todo en lo que se refiere al cáncer, al abordaje del cáncer. Para difundir todo esto de la mejor forma posible, hemos reunido a 4 jóvenes hematólogos que seguro nos van a dar muy buenos consejos y muchas razones para elegir hematología, para elegir hacer la residencia de hematología. Voy a ir presentándolos. A mi derecha tengo a Alberto López, del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Buenas tardes. Muchas gracias. En el centro tenemos a Marta Moreno, que trabaja en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Sí, buenas tardes. A su derecha, Salvador Payán, del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Jorge, gracias. Y en la distancia, pero no por ello menos importante, tenemos a Felipe Peña, del Hospital Durán y Reynals y Co-Hospitalet. Pues bienvenidos a todos. Y nada, vamos a comenzar, si queréis, con un primer bloque que puede empezar contestando Marta, si te parece bien. Sí, perfecto. ¿Por qué elegiste hematología y no otra especialidad? Pues la verdad es que lo tenía bastante claro. Bueno, de hecho, al principio en la carrera quería hacer hematología pediátrica, se me lió un poco la cosa, y lo tenía bastante claro porque al final es una especialidad que yo creo que es bastante completa. O sea, para los que nos gustan las médicas, pues la parte clínica es una patología médica interesante, pacientes que pueden ponerse críticos, inestables, y yo creo que es una patología médica muy interesante, y además pues tiene pues toda la parte de laboratorio, de hemostasia, de citometría, de banco de sangre. Realmente te da para hacer de todo. Salvador, ¿qué nos cuentas? Bueno, yo decidí hacer hematología durante las prácticas de la asignatura, durante la carrera, sobre todo debido a las prácticas en el laboratorio, que sé que es un área que quizás echa para detrás a algunos médicos para elegir la especialidad. A mí, al contrario, hacer las prácticas en el laboratorio me ayudó a entender lo que yo había estudiado en la teoría que le ocurría a los pacientes y a diferenciar mejor todas las enfermedades que al principio me parecían muy parecidas, ¿no? Yo veía durante las prácticas de la asignatura como lo que yo veía a través del microscopio pues tenía una repercusión después en lo que leíamos que le estaba pasando al paciente, ¿no? Y esto me sirvió para conocer que la hematología pues es la única especialidad, ¿no?, que tiene una amplia formación en laboratorio y en clínica durante la residencia, y que esto también se traslada después a la vida del hematólogo ya como especialista. Esta ambivalencia nos acerca a los hematólogos, creo que, a la biología de las enfermedades que tratamos, ¿no?, y a la investigación también básica y translacional. Aparte de esto, también elegí hematología porque durante las prácticas percibí que en la relación paciente-hematólogo había una gran carga emocional, y eso me gustaba por la naturaleza de muchas de las enfermedades que tratamos. Y por otra parte, porque veía también cómo los hematólogos tenían una gran capacidad para curar enfermedades o para aliviarlas en gran medida respecto a otras especialidades. Y mientras que en la planta veía pacientes que estaban muy mal, muy críticos, ¿no?, en la consulta veía pacientes que estaban en remisión desde hacía muchos años, y vi esa capacidad de la especialidad, que además, como tú bien has comentado en la introducción, pues es creciente porque tenemos un arsenal terapéutico que se desarrolla de forma vertiginosa a veces, ¿no? Aunque no lo he dicho, si queréis intervenir, Felipe, lo mismo, si quieres intervenir en algún momento, yo voy dando os paso, pero podéis intervenir indistintamente según lo solicitéis. Alberto, ¿por qué elegiste hematología? Mi caso concreto es un poco diferente a mis compañeros. Yo tenía bastante claro desde el principio que no solamente me quería dedicar a la hematología, sino al mundo del linfoma. Y fue durante mi rotación, no fue en hematología, fue en dermatología,
cuando pensaba que era la especialidad que verdaderamente me gustaba, y lo que me gustaba fueron los linfomas cutáneos. Luego, bueno, por recomendación de adjuntos en ese momento durante el periodo de carrera universitaria, me recomendaron ampliar la rotación en hematología y efectivamente fue cuando al final me terminé de convencer. Ya no solamente la clínica, que es lo que más popular puede parecer a priori, sino por el complemento del laboratorio, la autosuficiencia que tiene el hematólogo a la hora del diagnóstico, posterior tratamiento y finalmente el seguimiento del paciente. Fue lo que me terminó de convencer a la hora de hacer la especialidad. Felipe, es tu turno. ¿Por qué elegiste hematología? Pues mi camino es un poco diferente al de mis compañeros porque yo me formé en Colombia y antes de hacer medicina hice microbiología. Y durante la carrera pues vi materias que involucraban cosas de hematología como el laboratorio, como la morfo, y allí me empezó a gustar. Después tuve contacto con la citometría de flujo y como mencionaba Salvador, se va uno como enamorando de los casos, va haciendo el seguimiento de las médulas del diagnóstico, la médula de la reevaluación, y pues eso ya terminó por reafirmar el gusto hacia la hematología, tanto que decidí hacer medicina finalmente, enfocado en esta área, y ya después cuando llegué a la clínica y empecé a ver pacientes, pues ya fue definitivo. Bueno, veo que el 50% no iba tan directo a la hematología desde el principio, ¿no? Tú empezaste por dermatología, él por microbiología. Bueno, son diferentes caminos de llegar a un sitio. Marta, ¿estás satisfecha con tu elección a día de hoy? Sí. ¿Hacia dónde te has orientado? Pues ahora mismo, o sea, de hecho, pues lo que comentaba al principio, es verdad que cuando elegí la especialidad lo elegía más como una alternativa clínica, médica. Yo me veía muy enfocada así durante la carrera y al principio del MIR. Ahora mismo pues hago hemostasia y eritropatología, un poco las dos cosas, que para mí tienen un poco de los dos mundos, porque me gusta el paciente, me gusta la consulta, pero me gusta mucho el laboratorio. Entonces pues tengo mis pacientes, me encargo del diagnóstico de la mayoría de cosas que le ocurren a mis pacientes en el sentido de las consultas, y me dedico a eso fundamentalmente, ¿no? A consulta y interconsultas de hemostasia y de eritropatología. Y sí, o sea, estoy plenamente satisfecha, o sea, porque realmente me da todo lo que quería de una especialidad. O sea, y tengo la sensación de que al final, o sea, también pues viendo un poco el camino durante la residencia, ¿no? Al final yo creo que es una especialidad tan completa que podemos tener muy claro, ¿no? Yo recuerdo los últimos años de residencia, ¿no? Me gusta y me sigue gustando el trasplante, la clínica, pero cuanto te metes en algo y cuanto más te informas, más aprendes, más lo haces, más te gusta. O sea, a día de hoy, pues a ver, llevo 6 meses de adjunta, o sea, tampoco puedo decir que este va a ser, ¿no?, todo lo que me queda, ¿no? Pero a día de hoy estoy plenamente satisfecha con lo que hago, sí. Alberto, ¿estás satisfecho? Tú te has orientado hacia los linfomas. Eso es. O hacia los linfomas cutáneos, más concretamente. Hacia los síndromes linfoproliferativos en general. Ya no solamente en la clínica, hay un perfil que no tocamos mucho durante la residencia, el perfil de investigación. Tengo la gran suerte de estar integrado en una unidad de investigación clínica sanitaria en Fundación Jiménez Díaz, y bueno, tenemos la suerte de testar esas nuevas drogas que a día de hoy todavía no tienen aprobación para según qué patología y según qué indicación, para pacientes que, bueno, tanto en primera línea como posteriormente, que desafortunadamente no hay una opción terapéutica todavía y podemos testarla. No es solamente que esté satisfecho con la especialidad que he hecho, sino que me niego a pensar en hacer otra en el futuro, ni otra cosa que no sea hematología a día de hoy. Y concretamente dentro del mundo del linfoma, si es verdad, como mis compañeros, también me gusta el laboratorio, pero a día de hoy estoy muy centrado en la LLC y en el linfoma, y súper satisfecho. Felipe, cuéntanos en qué te has orientado tú y si estás satisfecho con la elección que has tomado. Bueno, pues yo me vine de Colombia porque quería enfocarme más en aprender sobre trasplante halogénico, y fue por eso que escogí mi plaza en Salamanca, sabiendo que era un grupo muy potente en esto. Durante toda la residencia traté de hacer trabajos de investigación y de trabajar con pacientes de estas patologías, y afortunadamente durante la residencia de nosotros también empezó lo de las células CAR-T, cosa que también me permitió formarme en esta área, y pues ahora aquí en el IC Hospitalet también es en lo que estoy tratando de empezar a trabajar y de unirme a este grupo. Y totalmente súper satisfecho con la especialidad, con la residencia y con toda la experiencia de este tiempo. Y por último, Salvador, tú te has centrado en eritropatología. Sí, bueno, yo como Marta también me dedico a la parte de hematología no neoplásica, que es una parte menos popular quizás, pero también muy presente. ¿Menos popular por qué?
Bueno, se habla más del cáncer, hay más medios a disposición del cáncer, también porque hay una industria farmacéutica muy potente detrás, los avances farmacológicos son más también, y es la más conocida, pero la hematología tiene una parte de hematología no neoplásica que es muy amplia, variada y muy necesaria también. Entonces yo me dedico a las enfermedades de los glóbulos rojos, la eritropatología, y esto implica dedicación a enfermedades hereditarias que se manifiestan desde el nacimiento y que me permiten tener un seguimiento muy prolongado del paciente y desarrollar una buena relación con los pacientes, eso me gusta particularmente. Y también enfermedades adquiridas, ¿no? Anemias adquiridas o trastornos del metabolismo del hierro. Para terminar con este primer bloque, Alberto, quería preguntarte, a lo mejor lo has dicho ya, pero si quieres ampliar algo, tras estos primeros años de andadura como hematólogo, ¿qué destacas especialmente de la especialidad o qué dirías que es el elemento diferenciador de la especialidad de hematología con respecto a otras especialidades? Sí, hay algo que estoy disfrutando ahora justo después de la residencia que antes quizá no, es la visión global que se obtiene una vez finalizados los 4 años de residencia. Quizá no son todos los completos que nos gustaría y quizá la residencia bajo mi punto de vista se queda corta, sobre todo en duración, si es verdad que se tocan todas las ramas de la especialidad, pero ahora durante estos 3 años que llevo como adjunto verdaderamente he disfrutado, he conseguido integrar toda la patología básica, llevarlo a la clínica y luego posteriormente el seguimiento y luego pues bueno, el plus de que da la investigación que tienes que tener muy bien integradas las bases para poder continuar avanzando en ese sentido. Visión global y investigación. Efectivamente. Felipe, en tu caso, Pues ahora ya en estos primeros 6 meses de adjuntos se da uno cuenta, ¿no? Que ahora ya puede tener como un seguimiento un poco más estricto de sus pacientes, desde el diagnóstico, las pruebas que realiza y este abordaje multidisciplinario que podemos hacer de los pacientes que hace la especialidad bastante atractiva, ya que contamos con las ventajas de poder integrar todo, ¿no? El laboratorio, la clínica y hacer un seguimiento mucho más profundo. Por otra parte, de la especialidad, pues destaco eso, que es una especialidad que ha cambiado muchísimo en los últimos años, que tenemos la ventaja de poder tener muchísima investigación, sobre todo aquí en España, y aprovechar esto y los ensayos clínicos para ofrecer a nuestros pacientes, pues, un abanico un poco más amplio de estrategias terapéuticas que de pronto en otras especialidades sea un poco más limitado. Salvador, ¿qué destacas especialmente tú de la especialidad? ¿O qué ves como elemento diferenciador? Vale, bueno, pues creo que algunas cosas se han comentado. Primeramente, esta combinación de la clínica y del laboratorio, que la distingue sin duda formalmente de todas las especialidades y que nos otorga, como comentaba Alberto, a los hematólogos una mayor autosuficiencia en el manejo del paciente y en su diagnóstico respecto a otras especialidades, que nos ofrece o nos facilita un mejor conocimiento de la biología de las enfermedades, nos acerca también, como ya dije, a la investigación básica y translacional. Y después, en relación con la naturaleza de algunas de las enfermedades, pues como comentaba, la carga emocional, el trato con el paciente, eso es algo que a mí me gustaba y me gusta particularmente. Después también es una especialidad que yo no sé si hay otra igual en este sentido, que es muy diversa, ¿no? Y uno cuando acaba la residencia puede optar por trabajar en un hospital comarcal y hacer un poco de todo, varias cosas, o bien trabajar en un centro más grande donde el grado de especialización es mayor y hacer cosas muy diferentes como las que hacemos los que estamos aquí, ¿no? Uno puede elegir dedicarse únicamente al laboratorio y no ver pacientes, puede ser hematólogo aún dándole miedo a las agujas, ¿no? Como ocurre a algunos, o puedes dedicarte a simplemente hacer planta de hospitalización, ¿no? Y ver pacientes complejos, críticos, difíciles, y todo siendo hematólogo, ¿no? Siempre en una estrecha relación con el laboratorio, que es indisociable en nuestra especialidad. Es una especialidad también
donde los avances están muy presentes y el arsenal terapéutico cambia muy rápidamente. Eso nos obliga casi a estar muy implicados en la investigación, sobre todo clínica, y es difícil pues no estar en un centro grande y no verse inmerso en ensayos clínicos. Marta, no sé si quieres añadir algo a todo esto. Me lo están poniendo muy difícil, pero o sea, yo creo que estoy completamente de acuerdo con los tres y yo, por aportar algo, yo creo que con el enfoque que comentaba Salvador, ¿no? De ese enfoque diferente de un hospital comarcal, de un hospital de tercer nivel más grande, pues yo por lo menos me quedo con que en las guardias, los que tenemos, yo creo que una suerte, la verdad es que me gusta hacer guardias, y en las guardias los que nos dedicamos a algo muy concreto tenemos la suerte de que de repente abres la mente y te llega cualquier cosa, ¿no? O sea, puede ser el que hace hemostasia, que si te llega un trasplantado chocado a la urgencia, pues eres su hematólogo de guardia, ¿no? Yo creo que, no, pues por resumir un poco, es que estoy de acuerdo con todo, ¿no? Con la integración, diagnóstico, tratamiento y la visión integrada del paciente, lo que es el aprendizaje de las nuevas terapias, ¿no? Que al final también nos mantiene mucho en un aprendizaje constante, ¿no? Ya no es solo la patología, es que cada día tenemos más opciones para tratarlo, ¿no? Comentaba Salvador que, ¿no? Un poco donde más opciones hay, donde más se mueve la cosa es en patología oncológica, pero bueno, tenemos la suerte de que también, tanto en hemostasia como en eritropatología, van saliendo cosas, o sea que en cualquier campo tenemos que estar un poco actualizados, y ese enfoque personal y esa atención médico-paciente, pues también me quedo con ella, la verdad. Pues vamos a pasar al segundo bloque. Jorge, perdóname. Sí. Otra cosa que se me ocurre, que no he comentado y que me gusta concretamente en mi trabajo actual, es que la hematología en muchas modalidades en muchas partes de su ámbito es una especialidad transversal para los hospitales, ¿no? Con toda la parte de la medicina transfusional, de las analíticas, ¿no? Y eso te permite pues relacionarte con muchos especialistas y recibir llamadas o dar consejos, ¿no? Para otras especialidades. Es como, o sea, la especialidad de hematología está ligada un poco a medicina interna, ¿verdad? ¿O tiene alguna relación con medicina interna? Sí, no. Igual te quitaba la respuesta, no, pero o sea, yo creo que a lo que se refiere más Salvador es que realmente, o sea, hematología, según por donde lo mires, somos un servicio médico o servicio central. Al final, laboratorio y banco de sangre en los hospitales es un servicio central, o sea, no puedes hacer una médica sin una analítica la mayoría de las veces, no puedes operar sin un banco de sangre. Entonces, igual también en la parte de consultas nos interrelacionamos mucho con el resto de especialidades, ¿no? Por las cosas que van surgiendo, pero sobre todo en cuanto a banco de sangre y a laboratorio de hemostasia, yo por lo que me dedico en concreto, ¿no? Pero vamos, en todos los ámbitos, al final pues eres el interconsultor de anestesia, de cualquier quirúrgico, o sea, estamos muy en contacto, que a los que nos gusta también un poco ¿no? Dicho así mal, el pajareo hospitalario de llevarte un poco con todo el mundo, pues también está muy bien, y también te mantiene pues activo en otros procesos, ¿no? Porque al final, si te llaman 15 veces de cardiopediátrica del niño con la válvula, pues ya te vas aprendiendo la cirugía cardíaca pediátrica, ¿no? Ya, para mí también es un plus. Muy bien, pues pasamos al segundo bloque, que es la residencia, para que nos contéis un poco pues, cómo ha sido vuestra experiencia, ¿no? En la residencia, nos deis algún consejo. Y vamos a empezar por Felipe Peña, si te parece bien. Felipe, ¿en qué hospital realizaste tú la residencia? ¿Y qué tuviste en cuenta a la hora de elegir ese hospital? Bueno, yo hice la residencia en el Hospital Clínico de Salamanca. Y como ya les había dicho antes, lo que más me motivó a escoger esa plaza fue la posibilidad de formarme en trasplante halogénico. Sabía que era un grupo potente, que tenía un alto número de pacientes, que es lo que al final permite durante la residencia tener una mejor formación. Y adicionalmente, pues, ventaja o no con respecto a otros hospitales, el Hospital de Salamanca tenía todas las rotaciones que necesitábamos durante la residencia. Nosotros solamente salimos a hacer como rotación externa la rotación de infectología y el mes del banco de sangre en el centro regional, pero por lo demás tenemos todo allí, y es también reconocido por sus laboratorios, ¿no? Por la citometría de flujo, la morfología. En Salamanca todo esto es muy reconocido, entonces hace muy atractivo este centro, que a diferencia de otros, ya digo, ventaja o no, tiene todas las diferentes zonas en las que tenemos que rotar durante la formación. Alberto, ¿tú en Yo qué hospital hiciste la residencia? Hice la residencia muy cerquita del hospital donde trabajo, en el Clínico San Carlos. Y sí, creo que hay algo importante que destacar, es que es un hospital terciario grande con mucho volumen de pacientes, pero que no hacen trasplante halogénico.
Y esto es importante a la hora de hacer la residencia porque no tiene por qué tener todos los servicios el hospital. Tienes que, a la hora de la elección de hospital, creo que es importante ver cuántos meses tienes para rotar fuera. Y, por ejemplo, trasplante halogénico lo hacemos en el hospital donde trabaja Marta, en Gregorio Marañón, en el caso del Clínico San Carlos. Y luego tienen un servicio muy potente de eritropatología, que es donde se dedica sobre todo Salvador, y de laboratorio. Luego, en los meses de rotación externa, tuve la posibilidad de rotar en la unidad multidisciplinar de linfoma en Fundación Jiménez Díaz y ahí continué su línea de trabajo, que eso también te lo permite la residencia, poder un poco elegir qué centro es puntero en según qué cosa para poder rotar y poder incluso a la hora de volver a tu centro de referencia, pues poder incluir según qué protocolos o según qué normas que tienen ahí que pueden aportar al servicio en ese momento. Marta, ¿en tu caso? Pues yo hice la residencia en el Hospital Miguel Servet, en Zaragoza. Y pues en mi caso, a ver, fue un poco locura, entre comillas. Yo soy madrileña, me apetecía irme fuera y para mí es verdad que era prioritario un hospital grande. Al final, pues dentro de la típica lista de preguntas que nos daban a todos de qué preguntar en el MIR, ¿no? Una de las cosas era hospital grande, hospital pequeño, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo creo que un hospital grande, un hospital terciario, en mi caso, pues me aportaba pues, gran volumen de pacientes, ¿no? Al final en la residencia aprendes a base de pacientes, puedes tener el último ensayo, que es importante también, ¿eh? Puedes tener el último ensayo de investigación, que al final lo que te va a dar un manejo así más activo de cara a empezar a ser adjunto es, en mi opinión, es ver muchos pacientes. Y al final, pues, de mis opciones, pues a Zaragoza tenía un hospital grande de referencia y me pillaba bastante bien con el AVE a Madrid, a mi casa, o sea que... Y estoy de acuerdo, al final al Servet también le faltan cosas, ¿no? No es el caso del trasplante halogénico, que sí que se hace ahí el HL idéntico, pero bueno, también le faltan cosas y yo creo que al final cuando eliges igual le das una importancia brutal a que lo tenga todo, a que sea perfecto, pero una vez que estás trabajando de adjunto, pues lo primero, las cosas que faltan las puedes paliar con rotaciones externas, si te lo permiten, y yo creo que a día de hoy la mayoría de centros son bastante flexibles con esto. Y lo segundo, pues según qué cosas, es verdad que igual en tu día a día no son tan necesarias y si tienes interés las vas aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Yo, por ejemplo, me ocurría eso en el Servet, ¿no? De biología molecular y al final pues, decidí hacer la externa de otra cosa. Y a día de hoy, con todo el tema de pues, lo que decía Salvador, ¿no? Vemos mucho en consultas de eritropatología y de hemostasia, vemos mucha patología congénita, mucho diagnóstico en base a estudio molecular y a mí es un tema que me interesa, me gusta y al final, pues si te gusta, aunque te falte un poco esa parte de la formación de la residencia, pues te vas formando sobre la marcha, que tampoco es una gran lacra, yo creo. ¿Salvador? Bueno, yo hice la residencia, aunque yo soy de Sevilla, perdón, aunque yo había estudiado en Sevilla, quería cambiar de ciudad, me gustaban las ciudades grandes y sí que tuve en cuenta las ciudades a la hora de elegir lugar donde hacer la residencia, fue un factor decisivo y me fui a Barcelona a hacerla en el Hospital de Sant Pau. Concretamente elegí Sant Pau porque me parecía que ofrecía una formación muy equilibrada en las diferentes áreas de la especialidad, incluyendo la hematología no neoplásica. De hecho, fue durante la residencia, debido a mi rotación en la sección de eritropatología, que decidí dedicarme a esta área de la especialidad. Sí que me gustaría comentar que yo sentía que elegir hospital era una decisión muy importante, me daba miedo hacerlo mal, pero ahora que tengo la visión de adjunto, que he trabajado en 2 hospitales, que conozco bien otros, creo que no es una decisión tan importante. Creo que la hematología en España se aprende muy bien en cualquier hospital con servicio de hematología y, como ha dicho Alberto, hay unos mínimos que se han de cubrir durante la formación y sin ningún problema, si tu hospital no lo puede cubrir, pues vas a hacer la rotación, una rotación externa a otro. Incluso muchos programas formativos tienen un par de meses generalmente de libre rotación, que suele ser externa, para que el residente pues, se vaya a formarse en un área muy específico a donde desee, ¿no? Entonces, La siguiente pregunta la lanzo un poco al aire porque me imagino que será un poco sota caballo rey, ¿no? ¿En qué consiste en general cada año de hematología, cada curso de hematología? Contestadme bueno, el que quiera y luego los demás vais complementando si queréis yo añadir que soy algo. tutor de residentes, que me he tenido que estudiar un poco la legislación específica al respecto, ¿no? La residencia de hematología está constituida por 11 meses de rotación el primer año generalmente por medicina interna y especialidades afines. Esto depende un poco del hospital, ¿no? Pero generalmente medicina interna en sí, urgencias,
oncología, paliativos, medicina infecciosa, no sé si alguna más en otro hospital. Después tenemos 11 meses de hospitalización en la planta de hematología y hay 13 meses de laboratorio y biología hematológica, que aquí se incluyen el análisis de la médula ósea, citomorfológicamente, citometría de flujo, citogenética, biología molecular. Después hay 5 meses de banco de sangre, uno de los cuales tiene que ser en el Centro Regional de Transfusiones, y 4 meses de hemostasia y trombosis. Ese es el programa general y luego varía un poco la rotación dentro de cada área pues según el servicio. Esto es así en todas partes. Esto no tiene... Esto es lo que el BOE establece, Lo que el BOE entonces establece. mes arriba, mes abajo. ¿Y vuestra experiencia es igual? Similar, muy similar. Bien. Pues ahora os voy a pedir una anécdota. No sé si tenéis alguna anécdota y además os voy a pedir un consejo que le daríais a los estudiantes de medicina que están pensándose qué especialidad hacer. Bueno, pues empiezo yo, por ejemplo. Marta. O sea, yo recuerdo una de mis primeras guardias de urgencias. Pues recuerdo pues sensación que probablemente hayamos vivido los tres, el caos de la urgencia, pacientes por todas partes, gente pues no precisamente contenta de estar esperando, y yo R1, pues primera o segunda guardia de urgencias, y recuerdo de estar pues en un box explicando a un paciente, además no recuerdo bien el contexto, pero una mala noticia, de tenemos que ingresarte porque hemos visto algo que no nos gusta, y en el box de al lado una señora con un síndrome confusional cantando La Virgen del Pilar a voces, ¿no? Y ese punto en el que estás dando una noticia horrible, te empiezas a reír, el paciente, bueno, se empieza a reír primero el paciente, por suerte, empiezas a reírte tú después y es que todo puede pasar en la urgencia, ¿no? Un poco el punto de relativizar, ¿no? De el caos, las malas noticias, todo, y la señora cantando como si no hubiera un mañana, ¿no? Pero... Felipe, ¿tú tienes alguna anécdota? ¿Y algún consejo? Bueno, te falta el consejo. Vale. Marta, perdona. Pues yo creo que como consejo, también un poco en esa línea, ¿no? Aprender a relativizar, ¿no? Yo es algo que tampoco creo que haya sido como muy angustias nunca, pero por lo menos en mi experiencia cuando empiezas, sobre todo pues R1 como comentaba Salvador, yo creo que es un año un poco pues de toma de contacto, rotas en otras especialidades y no sientes como tanta presión, y llega R2 y tampoco tendrías por qué tener tanta presión, ¿no? Pero al final yo creo que el perfil de estudiante de medicina pues somos todos un poco perfeccionistas, ¿no? Y empiezas a rotar y yo tenía, sobre todo en mis primeras rotaciones, tenía la sensación de que me lo jugaba todo en lo que yo veía, ¿no? Y ahora pues mira que llevo 6 meses de adjunta, ¿no? Pero veo a mis residentes, digo, a ver si la responsabilidad viene después, ¿no? Y yo pues recuerdo, mi primera rotación fue citomorfo, yo veía los frotis, no tenían nada y yo me iba pensando, hay leucemias agudas en casa que no estoy viendo. Eso y la planta, o sea, al final siempre tienes un background, siempre tienes a alguien detrás pendiente, preguntar es súper básico, y yo creo que no, como consejo eso, ¿no? Nada es tan trascendente, está bien que te preocupes, que estudies, que te formes para el paciente, ¿no? Pero sabiendo pues, salir del hospital y soltar y decir, lo estoy haciendo bien, ¿no? Pero tampoco ni de ti depende la cura del cáncer, ni de ti depende que ese paciente vaya bien o mal, ¿no? Eres un factor más, pero ¿no? Un poco, ¿no? La sensación de relativizar un poco. No llevártelo a casa. Sí. Felipe, perdona, es tu turno. Un consejo y una anécdota si tienes. Bueno, anécdotas me imagino que como todos, muchas durante la residencia, pero así puntualmente ahora que recuerde, no. Simplemente eso, lo que mencionaba Marta, es muy importante no agobiarse, ¿no? Como durante el proceso, entender que se está allí para aprender, que hay que ir dando pasos poco a poco, que obviamente en el primer abordaje con un paciente es muy poco lo que uno podrá aportar y es poco lo que podrá saber, pero igualmente los adjuntos saben que uno está allí en ese momento. Entonces, es importante poco a poco ir aprendiendo y aplicando lo que se va aprendiendo en cada una de las rotaciones para lograr involucrarse en el equipo y con los casos de los pacientes para también, llegado el momento, poder aportar. Eh, y finalmente, pues el consejo, yo creo que lo más importante de toda la residencia, y siempre se lo dije a mis compañeros, es disfrutarla, porque es un momento que es muy corto, aunque parezca muy largo en algunas de las guardias y en algún momento, pero todo pasa, todo termina, las rotaciones cambian y la residencia va a terminar en algún momento. Entonces, eso es algo que hay que tener muy en cuenta y disfrutarlo en todo momento y aprender lo que más se pueda, porque para eso es que estamos allí en ese momento, ¿no? Para aprender. Eh, y es lo más importante al final. Alberto, ¿en tu caso?
Si tuviera que dar un consejo durante la residencia es implicarse. Si tengo que definir una clave del éxito durante la residencia es la implicación, es disfrutar, es implicarse desde el primer momento, independientemente del servicio donde estés rotando, ya sea clínica, sea laboratorio, hay que preguntar, eres residente, estás en formación, pero tienes que hacerte responsable del trabajo diario. Está claro que la responsabilidad se diluye, tienes un adjunto responsable siempre, las decisiones siempre las vas a consensuar, pero tienes que hacerte partícipe de la decisión del paciente y darte cuenta que eres parte del equipo desde el minuto uno. Es la única forma de pasar con éxito la residencia y sobre todo disfrutarla desde el primer momento, perder el miedo cuanto antes, empezar a aprender y bueno, en definitiva disfrutar e implicarse. ¿Y alguna anécdota? Y si tengo que decir una anécdota, pues sobre todo son las anécdotas de la urgencia, que fue cuando al triaje nos trajeron un mono, un mono de un circo que había cerca del Clínico San Carlos porque tenía los ojos rojos, para ver si podía valorarlo un oftalmólogo. Así como anécdota señalé de toda mi residencia. A ver si la supera, Salvador. No, creo que no. Me imagino que es que no había veterinarios especializados en monos, ¿no? Bueno, como anécdota, guardaré siempre en el recuerdo algo que me ocurrió durante los primeros meses de rotación en la planta, que yo estaba con un adjunto joven que pretendía que adquiriésemos soltura en el discurso con el paciente, ¿no? Entonces pasábamos planta y él siempre se quedaba detrás callado, aunque al final el peso de las decisiones recaían sobre él, ¿no? Y además iban varios estudiantes con nosotros, otras residentes. Y bueno, hubo un paciente que al final del ingreso pues fue bien y nos escribió una carta de agradecimiento y la carta la dirigió al doctor Payán, que era yo, y a su equipo, ¿no? Y obvio que yo era el último mono casi en el equipo, ¿no? Y nos reímos mucho con aquella carta que todavía guardo con cariño. Y después un consejo para la residencia, y creo que en cualquier especialidad, es que a mí me ha servido intentar buscar un mentor, ¿no? Una persona dentro del servicio, más al final de la residencia, cuando ya más o menos tienes idea de a qué te quieres dedicar, pues una persona que tenga experiencia en investigación, experiencia clínica, que te ayude a dirigir tus pasos, ¿no? Hacia el futuro. A mí eso me ha ayudado. Eso que has dicho es clave, un buen mentor al final de la residencia, sobre todo al final del tercer, cuarto año, es fundamental. ¿Por qué? Es fundamental porque estás muy perdido a la hora de darte cuenta que el estudiante de medicina, nuestras vidas han estado muy encorsetadas, por así decirlo. Selectividad, un buen número de selectividad, luego la carrera, luego el MIR y luego la residencia, pero una vez que acaba la residencia, ¿qué ocurre? Pues sabes cuando necesitas un mentor a la hora de dirigirte al mercado laboral, a la hora de ver qué quieres y qué no quieres, a qué te quieres dirigir. Hay el mentor que tiene pues, que más experiencia que tú te guíe un poco, para ¿no? poder guiar en ese sentido. Ya no es solamente sobre salidas laborales, sino sobre ver tus pros y tus contras, que lo va a ver mejor que tú, tiene mucha más experiencia y va a poder potenciarte en tu carrera profesional en el futuro inmediato. Muy interesante. Marta, ¿qué miedos o a qué miedos has tenido que enfrentarte durante la residencia? Pues, a ver, más que miedos, yo creo que voy a ser un poco repetitiva al otro, ¿no? Yo creo que más que miedos, ¿no? Respeto. Yo creo que al final, pues parte de lo que, ¿no? Como comentaba antes Salvador, a mí también me gustaba de la especialidad, que era pues esa implicación con el paciente, esa relación médico-paciente, ¿no? Que yo creo que también cuando coges hemato, yo creo que la mayoría somos conscientes, ¿no? de los diagnósticos que tenemos entre manos y sobre todo de los pronósticos que tenemos entre manos, ¿no? Y era un poco, ¿no? Al final juegas juegas muy entre comillas, ¿no? Con información muy delicada y el sentir estar a la altura, ¿no? Al final es ser un buen médico para tus pacientes, ¿no? Y más que miedo era la sensación de responsabilidad. ¿En vuestro caso es igual? En mi caso concreto es como en la vida cotidiana, saber hasta qué punto te implicas con el paciente sin ser un médico especialmente frío ni tan empático de llevarte el paciente a casa. Y a veces encontrar ese punto intermedio no es fácil. Supongo que con los años va mejorando, durante la residencia vas aprendiendo, pero durante la época ya de médico especialista lo sigues arrastrando, sobre todo si te dedicas a la clínica y a una patología tan concreta como la mía, como es el linfoma. Ese es el miedo que tengo, que sigo teniendo y que creo que tendré durante toda mi carrera profesional, pero es algo que hay que lidiar y que hay que aprender y bueno, saber
dónde está ese punto intermedio de empatía y sin llevarte al paciente a casa. Esto hila un poco con saber comunicar malas noticias y todo este tipo de cosas. ¿Esto es una asignatura que a lo mejor habéis echado de menos durante la carrera, la residencia? No lo sé. Eso es, no ha habido ninguna asignatura, por lo menos en mi caso Bueno, concreto. En mi caso sí que teníamos una rotación específica por paliativos y la verdad es que lo que yo aprendí en cuidados paliativos después me sirvió mucho en hematología, ¿no? De conocimientos teóricos incluso sobre cómo transmitir malas noticias. Pero creo que es algo, una rotación para generalizar, ¿no? Al menos formación específica sobre esto. No es fácil comunicar Bueno, malas noticias. frente a este miedo, ¿no?, que comentaban ellos, yo creo que también nos tenemos que quedar, ¿no? Y esto en la experiencia te lo da con la parte positiva, ¿no? Con todo aquello que hacemos con los pacientes, salvamos muchas vidas, alargamos mucho la vida de las personas, damos supervivencia. Y después también, una vez que ya no podemos salvar su vida, el acompañamiento emocional al final de la vida también es algo positivo. A mí me ha reconfortado mucho y he sentido satisfacción con ello, ¿no? No necesariamente tiene que ser algo meramente y únicamente negativo. En tu caso, Felipe, ¿a qué miedos te has tenido que enfrentar? Sí, bueno, como estaban comentando mis compañeros, sí, creo que hay dos miedos principales, o por lo menos para mí. Uno, el miedo a enfrentarte al paciente la primera vez que le tienes que dar el diagnóstico o cuando tienes que comentarle que las cosas no están yendo como esperábamos o como quisiéramos que fueran. Eh, Eso es inevitable, pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo, con los años, con la experiencia, ya vamos aprendiendo la manera de decirlo, ¿no? Las expresiones, las palabras, para ayudar también a una persona que está en su momento más vulnerable a entender por lo que está pasando. Sin embargo, sin nunca pues venderle falsas expectativas, ¿no? Siempre tenemos que ir concretos con la verdad, pero teniendo también un poco de empatía al momento de dar estas noticias, que es con lo que al final pues trabajamos en el día a día. Y el otro miedo que me parece importante y que no lo podemos quitar de encima en ningún momento, es el miedo al no saber. Es algo que es natural, es algo que por más de que estudiemos todos los días y ya nos dediquemos exclusivamente a la hematología, siempre va a haber un caso que vaya más allá de nuestras posibilidades. Y entonces, tanto como residentes como adjuntos, tenemos que perder ese miedo a preguntar, ¿no? Ese miedo de, bueno, no sé qué hacer. Siempre va a haber alguien que tenga un poco más de experiencia, alguien que haya visto más casos de estas patologías y no está mal, no hay por qué sentirse mal por no saber y hay que preguntar, nunca asumir las cosas, nunca dar por sentado nada y buscar las herramientas porque siempre al final pues lo que buscamos es lo mejor para el paciente. Entonces, para eso también tenemos un grupo, ¿no?, de trabajo, tenemos compañeros con los que estamos en el día a día y pues también hay que aprender a usar esas herramientas y perder ese miedo también un poco. Otra pregunta que lanzo al aire y que responda el que quiera. ¿Cuál ha sido vuestra mayor satisfacción hasta ahora en lo que es la práctica clínica, investigadora? Pues un poco al hilo de lo que decía Salvador, ¿no? Que si de la parte negativa del miedo surge la parte que compensa, que es el éxito del paciente que finalmente va bien, el paciente joven especialmente, o el paciente con el que empatizas, de la misma manera que empatizas para el mal pronóstico, para la noticia mala, también lo haces para las satisfacciones del paciente. Entonces, cualquier paciente que finaliza el tratamiento con éxito, especialmente los jóvenes y de peor pronóstico, pues es el mayor éxito que, por lo menos en mi caso concreto, la mayor satisfacción que se puede tener a la hora de la clínica en hematología. ¿Estáis de acuerdo? Sí, yo por añadir algo más, vamos, estoy completamente de acuerdo, que además yo creo que como resi también hace falta, ¿no? Porque hacer la rotación de planta parece que todo el mundo va fatal, porque al final lo que ingresa en planta de normal, salvo ingresos programados para tratamiento, es pues, gente infectada, gente en progresión. Te quedas un poco con la imagen de la hematología que va mal, ¿no? Y luego pues llegas a consulta y te toca dar la noticia del escáner de reevaluación que está en respuesta completa, la respuesta post-trasplante. Eso también tenemos que hacerlo, ¿no? Y es el pequeño punto de decir, pues tampoco he elegido algo tan triste, ¿no? Porque es que es así, desde fuera. O sea, los que somos unos enamorados de la especialidad, pues igual disfrutamos de otras cosas, pero yo lo primero que recibí en mi casa cuando dije que iba a hacer hemato es, yo dudaba entre hemato y oncos, como no te planteas nada feliz en tu vida, ¿sabes?
Pero yo, por añadir algo más, sin extenderme mucho, para mí también es un éxito y una satisfacción, sobre todo, igual Salvador estará de acuerdo conmigo, la consulta de drepanocitosis es especialmente complicada por la situación de los pacientes. Ese paciente que no tiene adherencia a consultas, que no hace ni caso, en el momento en el que consigues conectar, que el paciente se haga consciente de su enfermedad, que yo creo que, pues yo hablo de lo que conozco, ¿no? Pero pasa en muchos ámbitos, ¿no? Y dices, no sé, algo estoy haciendo bien, ¿no? Pues igual pues no tengo la varita mágica para curar tu enfermedad, pero vamos a intentarlo, ¿no? Vas a venir a consultas, te voy a ver, vas a contarme cómo estás. Ese momento de conexión, pues sea por lo que sea, o porque te gusta mi consulta, o por lo que sea, estás viniendo. O sea, yo creo que eso también es una satisfacción. ¿Algo que añadir, Salvador? No, nada, nada más. La drepanocitosis es una enfermedad que representa un área muy pequeñito de la especialidad, es una más entre otras muchas, pero es cierto que tiene este contexto social que la hace particularmente atractiva y reconfortante el trato con los pacientes. Felipe, ¿cuál ha sido tu peor día en el hospital? Yo en mi caso creo que así el peor día de la residencia, creo que no recuerdo ninguno puntualmente. Claramente no todo ha sido bueno. Hay días que son pesados, hay días en los que te planteas o te cuestionas si vas a ser capaz con todo lo que estás teniendo, pero pues son días puntuales, ¿no? Cargas en los que de pronto por la carga asistencial, por cosas personales, un momento puntual en el que puedas pensar que es el peor día o bueno, que estás teniendo un mal día, pero recordar eso, que siempre todo pasa y son momentos. Entonces yo, bueno, en general me disfruté mucho la residencia y haciendo el balance entre las cosas buenas y malas, siempre son mucho más las buenas. ¿Y vosotros tenéis algún día que recordéis especialmente, que haya sido especialmente malo? Bueno, yo he de añadir a lo que ha comentado Felipe, que aunque tratamos con pacientes muy complejos, sobre todo los que están ingresados y que rápidamente se pueden complicar, y es lógico tener miedo de no poder hacerlo bien, y yo tuve ese miedo durante la residencia, pero siempre quedó en un miedo y por lo general nuestros adjuntos eran conscientes de la gravedad que pueden adquirir nuestros pacientes y siempre, si no estaban con nosotros, pues teníamos herramientas para resolver el caso y no sentirnos solos. Están los compañeros de la UCI que ante cualquier duda pues subían a la planta para valorar al paciente, ¿no? Entonces ese miedo no hay que tenerlo, ¿no? Bien, pues para terminar este bloque yo os voy a preguntar si habéis echado en falta algo durante vuestra residencia. Alberto, antes que hablábamos de la comunicación Yo lo introducí al de malas principio, noticias, ¿no? por ejemplo. 4 años se quedan cortos quizá para la complejidad que está adquiriendo la especialidad, ya no solamente en la biología de la enfermedad, sino nuevas terapias, multidisciplinaridad, anatomía patológica, medicina nuclear, el servicio de farmacia, la comunicación con el paciente. Creo que a día de hoy, con 4 años, y más cuando el 25% va dedicado directamente a medicina general, a medicina interna o intensivos, nefrología, infecciosas, creo que con 3 años de especialidad es corto para toda esta complejidad que está adquiriendo a día de hoy la especialidad. Pero por puntuar algo que haya hecho en falta, en general yo la residencia la he disfrutado mucho y vaya, es una época que no me voy a olvidar tan fácilmente. ¿Tú, Marta? Pues a ver, estoy bastante de acuerdo. Es cierto que el tema de lo de paliativos sí que es algo que he echado en falta, aunque es cierto que si es un tema que te gusta, por lo menos en mi caso, creo que suena duro decir que me gusta dar malas noticias, no me gusta dar malas noticias, pero me gusta intentar ser un buen médico para dar malas noticias, ¿no? Que creo que es importante, porque es una parte muy importante de nuestra especialidad, yo creo. Al final nosotros en el CERVET nos rotábamos en paliativos, pero yo creo que pues, vas cogiendo el aprendizaje, ¿no? De qué hacer y qué no hacer, ¿no? Es un tema que te gusta, pues te formas y en la práctica, pues en hospitales en los que no hay paliativos, pues los servicios como hematología intentan paliar, nunca mejor dicho, el hacer de medicina paliativa. Entonces, pues al final yo creo que esto es aplicable a cualquier cosa que aprendes de la residencia, ¿no? Cuanto más sabes, más puedes valorar lo que estás viendo alrededor y aprendes tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? ¿Qué me gusta, con qué no me quedo? Salvador, ¿tú has echado algo en falta? Bueno, quizás profundizar un poco más en algunas áreas, sobre todo en aquellas que están más en desarrollo, como por ejemplo la biología molecular. Y en relación con esto estaría muy bien, y se está trabajando en ello, que nuestra especialidad fuese de 5 años en lugar de los 4 actuales,
Pero por otra parte también hay que tener en cuenta que al final el objetivo de la residencia es formarte bien como hematólogo general, y ya después si uno se dedica concretamente a algo, pues tiene oportunidades para formarse específicamente sobre este ámbito, ¿no? Es un tema que también cuando los médicos que han hecho el MIR se ponen a buscar hospital, ¿no? Pues miran bien las rotaciones, ¿no? Y eso siempre hay que tener en cuenta, que a lo mejor no tener una rotación no tiene por qué ser algo demasiado negativo, porque o puedes elegir una rotación externa o después de la residencia pues puedes formarte específicamente sobre eso. A mí, por ejemplo, cuando yo acabé me interesaban las enfermedades hereditarias y me fui a Nápoles a hacer una formación en biología molecular de enfermedades hereditarias, ¿no? Y adquirí esa formación. Felipe, ¿tú has echado algo en falta durante tu residencia? Vale, pues en mi caso yo creería que sí echaría en falta un poco más de formación en hematología benigna. Salamanca pues tiene la ventaja de formarse muy bien en todo lo del trasplante alogénico y mucho, tiene un enfoque mucho más dirigido a la patología maligna, entonces si de pronto un poco más de dirección en cuanto a la hematología benigna sí que nos hace falta, porque al final nos estamos formando como hematólogos generales que no sabemos dónde vamos a terminar trabajando ni en un momento determinado qué casos nos puedan consultar, y pues debemos tener por lo menos las bases de todo esto. Y por otra parte, pues también lo del quinto año. Yo creo que es importante, sobre todo con el avance que ha tenido la hematología en los últimos años, una buena formación en todas las técnicas diagnósticas, sobre todo en la parte de biología molecular y citogenética, que ha tenido tanto boom en los últimos años. Y pues en mi caso fue una rotación muy corta, que a lo mejor de haber tenido ese quinto año podríamos haber aprovechado mucho mejor para tener eso, ¿no? Como más herramientas en cuanto a lo que es la hematología actual, porque es algo que va cambiando por minuto y que realmente lo estamos necesitando y lo estamos usando ahora en el día a día. Pues vamos ya con el último bloque. Marta, estamos en el hoy. ¿Cómo resumirías tu día a día de hoy en el hospital? ¿O qué destacarías que a lo mejor en la residencia no lo hayas? Pues yo creo que principalmente, o sea, yo tengo un poco la perspectiva de que hay días que me siento R5, o sea, yo terminé la residencia en mayo, llevo 6 meses trabajando, con lo bueno y con lo malo, ¿no? Pues yo destaco, ahora mismo creo que el día a día es un poco diferente, ¿no? Pero la sensación de responsabilidad, ¿no? En base a lo que comentábamos antes, ¿no? Creo que te sientes mucho más responsable de lo que eres como residente, y de repente, pues, de R4/R5 cuando terminas, eres R1 en algunas cosas y muy responsable, o tienes que ser muy responsable en otras, ¿no? Y mi día a día pues lo resumiría como dinámico. La verdad es que disfruto bastante con lo que hago, porque hay días que tengo más consultas, días que hago más interconsulta, y la verdad es que lo disfruto bastante en esos sentidos. Días que tengo más pacientes, días que tengo más laboratorio. O sea, voy moviéndome un poco en eso, y según qué día soy más hemostasióloga o eritropatóloga según toca. Así que si lo tengo que resumir en algo, dinamismo y responsabilidad. ¿Y en tu caso, Alberto? Pues es una buena pregunta. Yo muchas veces llego a trabajar por la mañana y digo, "Oh, qué suerte tengo porque me disfruto en el trabajo. Mi trabajo es muy dinámico, no solamente se basa en la consulta del linfoma y el LC, sino que tenemos unos comités multidisciplinares donde un montón de expertos nos reunimos para buscar la mejor opción para el paciente. Tengo la suerte de trabajar en un centro que se le da voz al paciente, que nos importa no solamente los outcomes como supervivencia libre de progresión o supervivencia global, sino qué es lo que verdaderamente espera el paciente del tratamiento. Tenemos una unidad de ensayos clínicos con unas profesionales increíbles que nos ayudan y ayudan al paciente al día a día, y luego un ambiente laboral inigualable. Entonces llego a trabajar con muchas ganas. Y bueno, ese sería el resumen de mi día a día en el trabajo. Un buen resumen, qué bien. Felipe, en tu caso, cuéntanos. Bueno, un poco lo que estaban comentando mis compañeros, ¿no? El dinamismo, sobre todo. Lo que más me gusta de mi trabajo es eso, que puedo decir que no tengo 2 días iguales, porque todo esto va cambiando todos los días. Pues claro, llegas al hospital y aunque sea el mismo paciente, no sabes en qué condiciones lo vas a encontrar. Tienes que estar pendiente de las pruebas diagnósticas, de los resultados que ha salido, y tomar decisiones casi que minuto a minuto sobre lo que va
ocurriendo. Entonces tampoco nos da mucho tiempo, por lo menos en mi caso, de entrar en una rutina o de llegar a aburrirte con tu día a día. Entonces sí, lo disfruto bastante y eso es lo que más destacaría de nuestro trabajo es eso, ¿no? El dinamismo y la variedad que tienes en tu día a día, dependiendo de lo que hagas, porque pues un día puedes estar en consulta, otro día estás en el laboratorio, otro día estás en la planta, eh, y tienes eso, el abordaje integral del paciente que te permite estar todo el día activo y siempre como tratando de mejorar, de estudiar, de aprender, que no podemos perderlo en el día a día tampoco. Bueno, dinamismo, Salvador. Bueno, Tú no vas a decir lo contrario. no, más dinamismo, ¿no? Creo que el día a día de un hematólogo pues, va a depender mucho de a qué área de la especialidad se dedique y en qué centro trabaje. En mi caso, yo he acabado haciendo lo que quería, que era combinar el laboratorio con la clínica. Hago consulta, hay días que tengo consulta y días que hago trabajo de laboratorio, siempre a primera hora de la mañana. Yo creo que esto casi en cada servicio, pues dependiendo del día de la semana, tenemos sesiones donde nos reunimos todos, compartimos casos o bien sesiones bibliográficas. Y ya después empezamos con el trabajo activo. El día que es consulta, en mi caso es consulta, a veces tengo pacientes de ensayos clínicos en la consulta, y el día que es de laboratorio, pues mi trabajo consiste en mirar al microscopio y analizar analíticas de pacientes del hospital, ambulatorios o ingresados, y emitir juicios, diagnósticos y recomendaciones terapéuticas en relación con la anemia. Alberto, esta pregunta es de nota, ¿eh? ¿Qué características crees que debe tener un futuro hematólogo o el hematólogo del futuro? Pues sobre todo mucha predisposición para el trabajo en equipo, mucha implicación y sobre todo muchas ganas. Si tuviera que decir 3 características, es difícil la pregunta, ¿eh? Pero si tuviera que definir 3 características serían estas 3. ¿Y en tu caso, Marta? Pues ¿Estás de acuerdo? Sí, me sumo a lo que comentaba Alberto y yo creo que sí tengo que añadir algo más que es un poco parecido. Ganas de aprender y un poco ganas de estudiar, ¿no? Que hay veces que cuesta un poco decir, jo, he hecho el MIR y toca otra vez. Pues sí, o sea, hematología es muy bonita, pero si no la comprendes, si estás un poco fuera, es compleja, ¿no? Yo creo que hay que ir con una mente abierta, ¿no? Sin asustar a nadie, ¿no? No hace falta estar 6 horas estudiando en casa todos los días, ¿no? Vas estudiando pues, según lo que te pide cada rotación, cada día a día, pero sí ganas de aprender, ¿no? Al final tienes que ir formándote y al final lo que comentaba, cuanto más te formas, más te gusta, ¿no? Yo creo que mente abierta, implicación y ganas de trabajar, sí. Salvador, yo lo que veo es que esta especialidad es una especialidad en la que estás continuamente estudiando, porque es una especialidad que está en continuo desarrollo. Bueno, todas, pero esta especialmente. ¿Cómo lo lleváis en el día a día? Por ejemplo, con el caso de las terapias avanzadas, la terapia génica, la terapia CAR-T, todo esto. Imagino que tendréis que estudiar... Bueno, el término estudiar, estudiar. No me gusta, ¿no? Porque no es estudiar como cuando estás en la carrera, que Sí. te pones delante de un libro, tienes que memorizar al menos parcialmente lo que lees, después te van a examinar sobre ello. Aquí estudias de forma diferente, estudias porque quieres, porque te gusta. Antes cuando hablamos de la satisfacción, para mí una de las grandes satisfacciones de mi trabajo, de mi día a día, es aprender, ¿no? Entender cosas que previamente no entendías, eso es muy, muy satisfactorio. Entonces, estudiamos, pero estudiamos porque tenemos delante un paciente que tiene un problema clínico y tenemos la capacidad de resolvérselo, y para eso estudiamos y lo devolvemos al paciente ayudándole en su problema. Entonces es un estudio diferente al estudio de la carrera, es un estudio mucho más agradable, ¿no? Y es cierto que la hematología, uno de los aspectos distintivos es lo rápido que está avanzando, se sitúa a la cabeza en avances terapéuticos, pero claro, esto lleva en contraposición pues que hay que dedicarle tiempo a conocer estos avances, porque si no, es que no lo puedes hacer bien, no puedes tratar a tu paciente bien, tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Y en cuanto a estas características que estábamos comentando del hematólogo del futuro... Pues esa inquietud por aprender, mantenerse al día de los conocimientos, yo creo también que los hematólogos tienen que ser personas meticulosas, ¿no? Trabajamos mucho con la biología de las enfermedades, con este laboratorio, y eso hace que tengamos que tener siempre presente estas características moleculares de las enfermedades en el manejo clínico y en el tratamiento, ¿no?
Y después también la capacidad pues, de manejar pacientes para los cuales su patología tiene una carga emocional relevante, ¿no? Transmitimos malas noticias con frecuencia. Felipe, ¿qué características, aparte de las que ya se han dicho, consideras que debe tener el hematólogo del futuro? Bueno, sí, yo creo que resumiendo un poco lo que han dicho ya mis compañeros, una de las cualidades más importantes que debe tener el hematólogo es esa capacidad y esas ganas de seguir aprendiendo, de estarse actualizando, de estar revisando, siempre para ofrecerle lo mejor que podamos a los pacientes. Por otra parte, la empatía me parece fundamental. Los pacientes de nosotros están pasando por de pronto el momento más duro de su vida y la forma en la que te diriges a ellos, la forma en la que le das las noticias y le cuentas las expectativas o las metas del tratamiento es muy importante. Entonces, la empatía es fundamental. Ser responsables, como todo médico, tener siempre presente que lo que está en nuestras manos son vidas y hay que estar a la altura de esto. Son personas que han venido a buscar la mejor atención posible y es algo que siempre, siempre, siempre se debe tener en mente. Y por último, lo que ya les había dicho, disfrutar, disfrutar sobre todo de lo que se hace en cada momento, disfrutar su especialidad y disfrutar el día a día. Pues eso es lo importante, disfrutar. Yo quiero agradeceros a los cuatro que hayáis estado aquí, que hayáis compartido con todos nosotros vuestras experiencias, que hayáis acercado la hematología a los futuros estudiantes de medicina y futuros MIRES. Y de parte de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, daros también las gracias. Y a ustedes, pues nos vemos en la siguiente.